polos. Entonces, como es la tercera parte, también tiene que ser la tercera parte aquí para que pueda así disminuir obviamente pues el precio, ¿no? Entonces 240 entre 3 y eso será pues 80 soles. Entonces 80 soles te va a costar. Y vamos a ver, 4 polos cuesta 80 soles. Vamos a ver si es cierto. Si es cierto, ¿eh? Sale lo mismo. Muy bien. Entonces, a esto se refiere la palabra proporcional. O sea, si uno aumenta, el otro aumenta. Proporcionalmente. O sea, ¿cómo es el aumento proporcional? O sea, si uno se duplica, el otro se duplica. Si uno se triplica, el otro también se triplica. Si una magnitud se cuadruplica, la otra magnitud también se cuadruplica. O también lo vemos que si una magnitud disminuye, la otra va a disminuir. O sea, si una se reduce a su mitad, también la otra magnitud pues se va a reducir a su mitad. Y si una magnitud se reduce a su tercera parte, también pues la magnitud se reduce a su tercera parte. Ahora analicemos bajo el sentido, bien, ¿cómo tenemos esto de acá? Vamos a ver. Si nos fijamos por acá, vamos a dividir. ¿Qué ocurre en estos cambios proporcionales? Vamos a ver qué ocurre cuando dividimos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ocurre cuando dividimos. 1 entre 20. Si te das cuenta, está muy fácil esto de duplicar, triplicar y aumentar la tercera parte. Vamos a ver pero qué ocurre cuando dividimos. A ver, vamos a dividir el número de polos con el precio, ¿de acuerdo? Vamos a dividir el número de polos con el precio. Número de polos voy a dividir con el precio. Bien, en todo caso vamos a ver qué ocurre. Solamente hay que dividir tres cantidades, ¿ya? No todo. Primero, en el primer caso, la cantidad de polos es 1 y el precio es 20, ¿no? El número de polos es 1 y el precio es 20. En el segundo caso, el número de polos es 3 y su precio de 3 polos es 60 soles. En el tercer caso, es 2 polos cuesta 40 soles. En el tercer caso, la cantidad de polos es 3 y el precio es 60 soles, según esto. 3 polos, el precio es 60 soles. Hemos reemplazado una división. Vamos a ver qué ocurre. Estoy suponiendo que es igual. Vamos a ver si es cierto que sean iguales. ¿De acuerdo? Bien. Si yo simplifico mitad de 2, mitad de 40, vamos a ver cuánto es. Mitad de 2 es 1, mitad de 40 es 20. Si yo le saco la tercera parte de 3 es 1, tercera parte de 60 es 20. Mira, te sale un veinteavo, esto es su equivalente, es un veinteavo, y acá también su equivalente es un veinteavo. ¿Cómo son todas las fracciones? Son iguales. Allá, en todo caso, siempre cuando yo divido el número de polos con el precio, siempre me da una misma respuesta. Y ese hecho que te da una misma respuesta se llama constante. O sea, constante significa que no cambia, siempre la división va a ser la misma. Entonces, decimos por acá que el número de polos entre el precio es una constante. Es una constante. Y esto es muy importante para que tú puedas analizar. ¿Por qué es importante esto del número de polos entre el precio y la constante? Bueno, antes de pasar el por qué, te voy a explicar lo siguiente. También va a haber otro tipo de magnitudes que se llaman
inversamente proporcional, que lo vamos a estudiar luego, que tiene que ver que la constante es la multiplicación. Vamos a ver si acá es cierto con la multiplicación o no lo es. ¿Cumple o no cumple? Vamos a suponer, aquí dice el número de polos. Vamos a ver si multiplicado con el precio me da una constante. A ver, el número de polos, a ver, cuando cuesta un polo por su precio, ¿cuánto está un polo? Un polo está 20 soles, ¿no? Igual. Ahora, polos, dos polos, ¿cuánto es su precio de los polos? Es 40 soles. Bueno, igual puedo seguir reemplazando con los demás casos. Vamos a ver si es cierto. A ver, 1 por 20 es 20. 2 por 40 es 80. Entonces, ¿es cierto eso? No es cierto. 20 no es igual a 80. Entonces, no puedo decir que el número de polos por precio sea una constante. No es cierto, no es constante porque no me sale obviamente lo mismo. Entonces, ¿cuándo cumple la constante? En la división. Bien. Tenemos ahí en todo caso eso. Bien. Ahora, ya sé que en una división es una constante. En todo caso, vamos a aplicar esta pequeña definición. A ver, por ejemplo, veamos el siguiente caso. Yo, por ejemplo, quiero saber cuánto cuesta 47 polos. ¿De acuerdo? Yo voy a computar. ¿Cuánto cuesta 47 polos? El precio no lo sé, ponle que sea X soles. ¿De acuerdo? Completamos por acá. Y vamos a suponer que por acá, yo tengo 900 soles, es el precio, y deseo saber cuántos polos puedo pagar. Con 900 soles, que es el precio, deseo saber cuántos polos voy a obtener con 900 soles. Bien. Hagamos ese ejercicio con este método. Se supone que la división es una constante. Yo puedo coger cualquier caso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo coger este caso. De acá, que está un número bajito, puedo coger. Por ejemplo, puedo coger si gusto esto. Esto puedo coger. Ya está. Eso está con color rojo y este de acá también. Ya. Primero esto de acá. ¿De acuerdo? Listo. A ver. En el primero que está encerrado dice el número de polos. ¿Cuántos polos tengo en la parte encerrada? Tengo 2 polos. ¿De acuerdo? Tengo 2 polos. Ahora vamos a ver su precio. Dice entre, ¿no? Está dividido. Entre su precio. ¿Cuánto es el precio de 2 polos? Es 40 soles. Es igual, se supone que al dividir con el otro tiene que salir lo mismo, porque es una constante. En el otro necesito saber el número de polos. Aquí el número de polos es 47. Entre, abajo va su precio. Su precio de aquí no se sabe, es X. Bien, ya tengo una ecuación, ¿de acuerdo? Listo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora esta cantidad con esta cantidad, que la voy a marcar con otro color, pero con el mismo color rojo, que la voy a marcar. ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo tú puedes dividir cualquiera de los casos y la división siempre es una constante. ¿De acuerdo? Bien. En todo caso, puedo coger cualquiera, ¿no? Puedo coger ahora esto de acá. Puedo coger esto de acá. Esta de acá puedo coger. ¿De acuerdo? La primera que dice un polo, ¿no? Listo. Número de polos. Lo que he cerrado ahorita, número de polos, ¿cuánto es? Es un polo. ¿Un polo cuánto está? 20 soles. Igual. Aquí, en lo que deseo saber, esta parte. ¿Cuántos polos hay ahí? Ah, la cantidad de polos es Y. Número de polos es Y. ¿Cuánto es el precio de ese Y polos? Su precio es de 900 soles. Entonces, ya sabemos resolver este de acá. 2 por X. Acá 40 por 47. Este 2 se está multiplicando, va a pasar pues dividiendo. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 20, 40, 20. Y por acá tienes 20 por 47.
que es 940. Y por acá multiplico en aspa 1 por 900, 900, 20 por y, 20y. Este 20 que está multiplicando pasa dividiendo, sería pues 900 entre 20, es igual a y, 0 con 0 se van a eliminar, y 90 entre 2 que es 45, ¿no? Ya. ¿Qué representa x? X representa el precio, entonces serían 940 soles. ¿Qué representa y? El número de polos, o sea, serían 45 polos. O sea, ¿qué quiere decir? Que 47 polos está 940 soles. Y 45 polos está 900 soles. Eso de entender, ¿no? Para eso nos sirve este método. Ya, pero ¿qué condición es lo que va a cumplir realmente? ¿Qué condición? Que la división tiene que ser una constante. Si la división es una constante, te está asegurando que es un cambio proporcional. Es una magnitud proporcional. ¿De acuerdo? No te dejes guiar por esto, que si incrementa 20, 20, 20, 20, no, eso es relativo. Lo más importante es esto, le voy a poner ojo al piojo, que esto siempre debe cumplir. Si no cumple esto, no me estés haciendo los castigos. Por ejemplo, vamos a ver un siguiente caso. Por decir aquí, esto fue mi ejemplo 1. Vamos a ver por aquí, te voy a hacer un ejemplo 2. A ver, un ejemplo 2 por acá. ¿Qué pasaría si a ti te dice lo siguiente? Bueno, te dice por ejemplo que una camisa por ejemplo está 15 soles, ¿de acuerdo? Y te da lo siguiente así. Te da el siguiente cuadro. Dice que una camisa cuesta solo, así va. Ponemos por acá el número de camisas y por acá el precio. ¿De acuerdo? Ponemos así. Listo. Bueno, acá tenemos que una camisa está a 15 soles, ¿no? Vamos a ponerlo mejor acá en la gráfica. El precio es en soles. Una camisa es 15 soles, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que dos camisas, por ejemplo aquí, dos camisas, por decir, te cobre, por ejemplo, 28 soles, ¿de acuerdo? Y ahora, perfecto, yo quiero saber el precio de 3 camisas. Entonces, lo que el estudiante podría suponer es, él diría, no, fácil, pero mira, esto está aumentando, mira, a medida que aumenta la cantidad de camisas, a medida que voy aumentando la cantidad de camisas, el precio va aumentando. Claro, es decir, está aumentando las camisas, está aumentando el precio. Hasta ahí estamos acá. A más camisas, a más número de camisas, cuando tú aumentas la cantidad de camisas, obviamente está aumentando el precio. Eso sí es cierto. Hasta ahí también, no hay problema. ¿Ya? Entonces se podría asumir que es, bueno, si aumenta, estamos hablando de una magnitud directamente proporcional, ¿no? Porque está cumpliendo el análisis, ¿no? Un aumento, otro aumento. Entonces el estudiante puede decir, profesor, facilito, pone acá que sea X soles. Entonces, profesor, yo voy a encerrar esto de acá, voy a encerrar, alguien me puede decir, no, profesor, ¿por qué no analizamos? Ya acá yo analizo esto con esto, ¿no? Chévere, él con él. Claro, aparentemente puede ser así, ¿no? Ya, bien. Digo, entonces, como aumenta, es directamente proporcional y así que va a cumplir la división, ¿no? Entonces digo por acá, número de camisas dividido entre el precio, se supone que debe dar una constante, ¿no? Entre el precio, él asume que es una constante, suponiendo que tú me digas eso. Vamos a ver si es cierto, o vamos a resolver mejor dicho primero. A ver, empezamos con una camisa, lo que hemos encerrado. Cuando cuesta una camisa, ¿cuánto cuesta? Su precio, ¿cuál es? De una camisa su precio es 15 soles.
camisas, el precio es X soles. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, haciendo aspita sería 1 por X, X, y 3 por 15. 1 por X es X, ¿no? 3 por 15 es 45. Si tú haces así, entonces digo, ¿no? Precio X, o sea, 45 soles. Si tú haces así, está recontra mal. ¿Por qué? Porque no funciona así en este ejercicio. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver. Mira, primero, yo debo verificar que sí es una constante. Vamos a verificar que sí es una constante. Entonces, ¿cómo verifico que es una constante? Dividiendo, pues, ¿no? A ver, primero vamos a verificar acá. Ya con uno y luego con esto, ¿ya? Él con el primero. A ver, número de camisas en el primer caso. ¿Una camisa cuánto cuesta? Su precio es 15 soles, ¿no? En el siguiente caso, con 2 camisas. Bien, arriba va cantidad de camisas. 2 camisas, precio abajo, te dice por acá, 28 soles. 2, 28 soles. Hasta ahí nada más, ¿ya? A ver, mitad de 2 es 1, mitad de 28 es 14. ¿Tú crees que un quinceavo es igual a un catorceavo? No. Entonces no es igual, no es una constante, debe ser una constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no es una magnitud directamente proporcional. Así que no puedo aplicar ese método. Ahora, además, se supone que el cambio debe ser proporcional. Mira, se supone que si yo tengo una camisa, acá tengo 2 camisas, si tú has duplicado la cantidad de camisas, ¿qué debe ocurrir con el precio? También debe duplicarse. Fíjate, acá es 15 soles, acá debería ser 30, ¿no? De 15 el doble es 30, pero es 28. Entonces no se ha duplicado. En todo caso, no está cumpliendo nuestra condición principal, ¿no? Que si se duplica, otro también tiene que duplicarse. Yo no puedo aplicar ahí eso, no puedo aplicar, ¿no? Ahora, probablemente no es 30 porque probablemente aquí te está haciendo un tipo de oferta, ¿no? De repente una oferta. No sabemos cuál es el mecanismo de la oferta que está aplicando ahí, ¿no? No lo sé, de repente fue sentido común del señor, no podemos calcular aquí, no podemos decir. Claro que por una camisa más con 2 soles, ¿no? Acá quizá de 33 soles, 4 soles, no sabemos decir la regla del juego que está teniendo en cuenta el comerciante. Entonces, te sugiero que es muy importante tengas en consideración estos casos. ¿Ya? Entonces, también ocurre, por ejemplo, con otros ejercicios que va a suceder algo parecido. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa muy importante de las magnitudes directamente proporcionales. Si tú la dibujas, por ejemplo, aquí, si yo dibujo, por ejemplo, por aquí, entonces ya sabemos que aquí no es proporcional. Vamos a borrar. Vamos a suponer que por acá, yo deseo graficar. Vamos a ver cuál sería el gráfico. Veamos del ejemplito que estamos haciendo de los polígonos. Bien. Ya tenemos la idea, ¿no? Más o menos en qué consiste esto de acá. Entonces ahora dibujemos. Con esto terminamos para comer mi papá. Listo. Ahora. Entonces, ¿cómo se dibuja esto? Vamos a ver el gráfico. A ver, graficar el plano cartesiano. Ya que acá está menos el plano casi elaborado, mejor aquí lo dibujamos bonito, ya que está aquí y en este planito está por acá. Ya listo. Ahí vamos a dibujar en esa parte aquí. Bien, mira acá. Con esta parte nada más acá. Mira, un polo está a 20 soles. La cantidad de polos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Bueno, veamos por acá en todo caso. Si tú te das cuenta está... Bueno, vamos a suponer el gráfico que sea escala, ¿ya? Dibujar, imagínate, 20
1, 2, 3, 4 y estaría por arriba, ¿no? Voy a suponer que cada cuadradito sea 20. Esto sería 20, acá otros 20, ya sería 40, acá sería otros 20 y ya sería 60, acá otros 20 ya sería 80, acá otros 20 sería 100, ¿de acuerdo? Entonces dibujemos el primer punto, 1 con 20. X representa el número de polos y Y que representa el precio, que está en soles, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, me dice, un polo está a 20 soles. Entonces, por aquí yo digo, ¿no? Y esto sería el gráfico, el punto. Vamos a probar esto. ¿Por qué? Dice, mira, un polo, de 3 polos, cuesta 20, esto es soles, ¿de acuerdo? Siguiente punto, sería este. ¿Por qué? Fíjate acá, 2 polos cuesta 40 soles. El que sigue sería el siguiente. Así, ¿no? Sería 3 polos cuesta 60 soles. Ahora, percátate lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo uno los puntos? ¿Qué figura se va a formar? Fíjate aquí, vamos a trazar los puntitos. Vamos a trazar los puntitos. Lo vamos a hacer con diversos colores, ¿ya? Los puntitos. Este es un puntito azul. Esto que sea un puntito negro. Ya, así nada más con esos dos. Y esto que sea rojo. Ya. Azul, negro y rojo. Ya. Cada uno que sea un puntito. Mira. Lo primero que quiero que tú me captes es la figura. Fíjate en la figura. Fíjate en la figura. Si yo uno todos los puntos, ¿qué figura se forma? Se forma una línea recta. Ya, en todo caso se ha formado una línea recta al unir todos los puntos. Además, al proyectar, al extrapolar, cuando tú continúas la línea, o sea, la figura se llama extrapolar. Al extrapolar, fíjate dónde interseca, fíjate dónde está intersecando nuestra recta. ¿En dónde está intersecando? Fíjate que está intersecando aquí, en el origen. Ah, ya. Entonces, esa es una condición muy importante para magnitudes directamente proporcionales, que siempre tiene que intersecar en el origen. Siempre tiene que intersecar en el origen. Ahora, ¿por qué tú dirás, no? Es que mira, se supone que en este tipo de problemas el cambio es proporcional. Acá no hay rebaja, no hay descuento, no influye en otras variables, ¿no? Por ejemplo, mira, tú cuando compras tus polos, ¿no? Ahora con esto de la contaminación ambiental, por ejemplo, ya no te dan bolsas, ¿no? Entonces tú tienes que comprar bolsas y la bolsa te va a sumar tu precio. Y eso ya no sería directamente proporcional si tú incluyes el precio de la bolsa, ¿no? Ahora de repente depende de la calidad de la bolsa también, ¿no? En todo caso ya no va a funcionar ese cambio proporcional. ¿Por qué? Porque ya están influyendo otras variables. En este caso la variable es el precio de la bolsa. Y si tú consideras tu pasaje en mototaxi de tu casa al mercado y del mercado a tu casa, también se incrementa el precio, y todo ese precio, si tú consideras como uno solo, tampoco funcionaría. ¿Por qué? Porque ya están incluyendo otras variables. Entonces, si tú consideras solamente polo y precio y no analizas otras variables más, o sea, solamente polo y precio, nada más, entonces razona. Mira, si acá
es 0, el punto es, el par ordenado 0, 0, o sea, 0 polos, 0 soles. Lo lógico es, ¿cuánto cuesta 0 polos? 0 soles. Entonces, es proporcional. ¿Por qué? Porque solamente está influyendo el número de polos con el precio, no está influyendo por polos. En todo caso, 0 polos, 0 soles. Aquí es magnitud directamente proporcional. Esto es directamente proporcional la gráfica, una línea recta. A ver, por ejemplo, si yo, por ejemplo, por aquí, yo quisiera saber, suponiendo que yo no tenga ese gráfico, yo sigo proyectando, ¿no? Y suponiendo que por acá yo no conozca esto de acá, ya, suponiendo, y yo deseo saber, por ejemplo, acá X, ya, acá digo 5 polos, o otra letra ponle, para no confundirlos, A. 5 polos cuestan A soles, ¿te diste cuenta? Y yo deseo saber A. Ojo, yo ya sé cuánto vale, pero vamos a hacerlo imaginando que yo no sé, ¿de acuerdo? Yo voy a coger al azar 2 puntos. Por ejemplo, yo podría coger al azar este punto que es el color negrito y podría coger al azar este punto que es el color azulito, ¿de acuerdo? Por aquí, en el punto negrito, yo voy a reemplazar la fórmula, ¿ya? Aquí, en esta, se supone, bueno, ya hemos demostrado que esto fue proporcional, sí cumplí la proporcionalidad y pasaba por el origen. Entonces, el número de polos, como cumple la proporcionalidad dividido entre el precio que vamos a pagar por esa cantidad de polos, debe ser una constante, ¿de acuerdo? Entonces, en el punto de color negrito, ¿cuántos polos hay? Hay 2. ¿Y cuánto es el precio? El precio es de 40 soles. Ahora razonemos para el punto que desconocemos. En este punto, la cantidad de polos es 5 polos. El precio por los 5 polos es A soles. Entonces, estoy dividiendo porque esta gráfica es una magnitud directamente proporcional, ¿de acuerdo? Entonces, 2 por A sería 2A, 5 por 40 es 200. Este 2 pasa dividiendo, sería 200 entre 2 y obviamente este me ha salido 100. Listo, en todo caso sería pues 100. Entonces 100 soles te cuesta, 5 polos cuesta 100 soles, o sea. Bien, de esa manera en todo caso sería cuando yo analizo gráficos. Pero ¿qué pasaría si tú tienes la siguiente gráfica? Así, mira. Tú, por ejemplo, tienes esta grafiquita. Igual, pero es otro ejercicio. Vamos a analizar que es referente también a polos. O ponemos pantalones, ¿ya? Para ver que es otro ejercicio. Por ejemplo, suponiendo que por acá esto sea el número de pantalones. Acá un pantalón, 2 pantalones, 3 pantalones, 4 pantalones. Esto sea el número de pantalones en el eje X. El número de pantalones. Y por acá sea el precio. El precio total o el gasto que has hecho. Todo el gasto total. El gasto total. Entonces, bien, el gasto total que hayas hecho, ¿de acuerdo? Entonces, suponiendo que la gráfica sea esta, por acá sea 10 soles, acá que sea 5, 10, pantalón no muy barato, ¿no? Si no sería número de algo barato, ponle shorts, número de shorts, 5, 10, 15, ¿me acuerdo que ya? Ya, así ya, 5, 10, 15, 20, 25. De acuerdo. Entonces,
Si tú analizas por acá, bueno, vamos a imaginar que la gráfica sea esta. La gráfica sea esta. Entonces,